despechados. Todo eso es la expresión de una economía enferma que viene funcionando desde hace mucho tiempo así, hace décadas, pero ahora se le incorpora un propósito, un ingrediente político, y no es nuevo, es reciente todavía, al menos en nuestra memoria. Tumbaron al comandante Chávez los grandes grupos económicos, Fedecámaras puso al presidente por 48 horas, y en otros países también ha ocurrido eso. Nosotros tenemos que salirle al paso a eso. Un gobierno que tiene un compromiso con la inmensa mayoría del pueblo que, por supuesto, recoge buena parte de los costos y del peso de esta guerra económica, a través de la carestía, a través del desabastecimiento, etc. Y entre muchas acciones que se han realizado, donde destacan fundamentalmente los controles, el despliegue para frenar el contrabando de extracción, se encuentra esta ley de precios justos que se activa a partir del día de hoy y que entre sus nuevos elementos o ingredientes, es una especie de modificación de la antigua ley de costos y precios justos, tiene una reglamentación de la ganancia, algo absolutamente necesario para nosotros porque el pueblo venezolano conoce esta realidad, pero debe saberla, debe cuantificarla, en el sentido de que los empresarios venezolanos son los que obtienen las mayores tasas de ganancia de todo el planeta. No hay ningún otro país del planeta donde se obtengan esos niveles de rendimiento, de rentabilidad, de beneficios, de utilidades, de ganancias. Por eso el gobierno tiene que ponerle un techo, y se lo puso bien alto, por cierto, 30%. En cualquier economía, una empresa funciona perfectamente con un 12%, con un 15%, con un 20% ya las autoridades comienzan a funcionar, comienzan a intervenir. Esta no es una ley comunista, como han dicho de manera un poco estrambótica algunos voceros de los gremios empresariales. Ahora, en esta ley está estipulado la estructura de costos, que es otro de los alegatos, que eso también tiene que ser considerado. Sí, por supuesto, el precio se compone de los costos, todos los gastos que requiere hacer la empresa para llevar a cabo su actividad económica y sobre esos costos una ganancia. Si tú defines los costos y la ganancia no tiene un techo, por supuesto que los precios van a ¿Usted piensa que la ley incrementar. aclara todo lo que se requiere estipular para estos cálculos? Bueno, la ley es bastante clara y además de la claridad de la ley, se han creado un conjunto de mesas de trabajo donde los empresarios pudieron expresar sus visiones, sus propuestas, y sobre esa base que se está activando eso. Yo no he escuchado a uno solo de los voceros empresariales y de la oposición, que son adversos a esta ley, decir en concreto qué es lo que le molesta, en concreto, más allá de la satanización general. Y te decía que esta no es una ley comunista. Yo soy comunista, yo te puedo decir qué es lo que es el comunismo, pero esto no es comunista. En todos los países desarrollados y en la inmensa mayoría de los países del mundo existen reglamentaciones que limitan Ahora, la Fedecámaras ganancia. advierte, insiste en que esto va a complicar las cosas, insiste en que quiere reunirse, en que quiere dialogar, admite que el Ejecutivo mantiene contacto con alguno de sus miembros, más no desde lo que es la directiva o la parte cupular. Sí, ahí Fedecámara ha perdido su legitimidad para dialogar. Para dialogar tienes que tener algún tipo de autoridad moral y pienso que con su actuación ahí se ha desdibujado tremendamente. Y no con este gobierno, cuando dieron el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, que por cierto hoy nosotros estamos celebrando un nuevo aniversario de la derrota definitiva de ese sabotaje petrolero, promovido por ellos también. En el pasado, ¿qué fue Fedecámara? Fedecámara fue el gran promotor de las políticas económicas en función de los grandes intereses corporativos, se liberaban los precios, las ganancias llegaban a niveles realmente exorbitantes, no había inversión social, no había compensación salarial, ahí están deslegitimados. Lo importante no es que se discuta con algún sector en particular del empresariado, sino que el empresariado se vea representado allí. Yo creo que Fedecámara no representa al sector empresarial, sobre todo cuando plantean que esta es una ley que ataca la propiedad privada. No, está atacando aquella propiedad privada que es utilizada con fines absolutamente perversos, la especulación, la usura, golpear al pueblo. No se está ni siquiera atentando solamente contra el gobierno, se está impactando terriblemente sobre la calidad de vida del venezolano y es por eso que el gobierno tiene que reaccionar. Este ya no es el gobierno que existía en las pasadas décadas, gobiernos que expresaban y eran instrumentos de estos grupos económicos en los años 90, de la fundación de Fedecámara. Ahora, diputado, gobierno para la del gente, pueblo, para los trabajadores. diputado, para la gente que nos está viendo, ¿por qué no se acaban las colas?
¿Por qué mucha gente siente que no merman las colas? Se nos habla de una guerra económica.